Muy bien, ¿alguna duda o pregunta de falla cardíaca? Bueno, chicos, la recomendación es que llegando a la casa lean nuevamente falla cardíaca para que las cosas puntuales no se olviden. Y vamos a pasar a otro tema, que es la cardiopatía isquémica, que es el último tema. La cardiopatía isquémica, un concepto que tenemos que tener bien claro aquí es que la fase aguda, el músculo miocárdico vale tiempo, ¿no? Mientras más tiempo nosotros demoramos en hacer la detección de un infarto agudo de miocardio, perdemos más músculo. Mientras nosotros diagnosticamos de manera rápida y actuamos y revascularizamos de manera rápida, entonces vamos a recuperar la mayor cantidad de músculo cardíaco. El síndrome coronario se divide, antes de entrar a todo eso, el síndrome coronario se divide, vamos a llamarlo en dos partes, ¿no? El SICA-ST elevado y el SICA-ST no elevado. El síndrome coronario, ¿qué es lo que hace el diagnóstico y la diferencia entre SICA-ST elevado y el ST no elevado? ¿Qué instrumento? ST elevado, ST no elevado, electrocardiograma, perfecto. Entonces el electrocardiograma nos va a diferenciar el síndrome coronario ST elevado del síndrome coronario ST no elevado. Basta que nosotros hagamos diagnóstico de SICA-ST elevado, es reperfusión, eso ténganlo en su mente, reperfusión, de la forma que sea, pero es reperfusión, eso ya lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. SICA-ST no elevado no es reperfusión inmediata. El SICA-ST no elevado lo vamos a dividir en dos partes y la división lo va a hacer el dosaje de enzimas cardíacas, la troponina. Troponina negativa, ¿qué es? Angina inestable. Troponina positiva, ¿qué es? Infarto agudo de miocardio, ST no elevado. ¿Está quedando claro, chicos? Muy bien. Entonces, el IMA ST elevado, reperfusión inmediata, el SICA ST no elevado, me da tiempo todavía para poder hacer mi dosaje de troponinas, lo clasifico, veo si es que troponinas negativas, es una angina inestable. Troponinas positivas, es un IMA ST no elevado. En el caso del síndrome coronario ST no elevado, me da tiempo todavía estratificar el riesgo del paciente, ver todos sus factores de riesgo cardiovascular y me permite determinar si requiere una terapia de reperfusión inmediata o puedo esperar dentro de las 24 o 48 horas, dependiendo en cuánto tiempo yo decida hacer la revascularización. A diferencia de un IMA ST elevado, que la reperfusión debe ser de manera inmediata, dentro de los primeros 90 minutos. Es lo ideal para hacer revascularización a través de cateterismo cardíaco, lo que se llama angioplastía primaria. Dentro de las primeras 24 horas, ¿qué se hace? Trombolisis. Entonces esos conceptos están quedando bien claros. Primeros 90 minutos, si el paciente llega al hospital y hay todo el equipo completo y el hospital hace cateterismo las 24 horas del día, entonces la primera indicación es revascularización por angioplastía primaria, es decir, utilizando cateterismo cardíaco. Pero si el paciente no va a llegar dentro de los primeros 90 minutos, entonces, ¿qué realizamos? Trombolisis, que puede ser realizado, lo ideal es dentro de las primeras 12 horas realizar la trombolisis, dentro de las primeras 12 horas de iniciado el dolor. Cuando la trombolisis es fallida, hacemos angioplastía de rescate, ¿no? La trombolisis cuando falla, a pesar de que utilizamos los medicamentos trombolíticos y no se abre la arteria, entonces se hace una angioplastía de rescate. El paciente va a un cateterismo cardíaco que debe ser realizado dentro de las primeras 24 horas, o perdón, de manera inmediata. Y cuando el paciente tiene, revasculariza por la trombolisis, entonces el paciente hay que hacer el cateterismo cardíaco, pero ya nos da tiempo dentro de las primeras 24 horas, ya no requiere un cateterismo con carácter urgente, ¿ya? Entonces, tips así puntuales de lo que ustedes deben de saber. ST elevado es revascularización, no hay otra, sea por angioplastía, trombolisis, lo que ustedes quieran, pero hay que revascularizar. Muy bien, la última definición de lo que es infarto agudo del miocardio, que también ha salido publicada en el año 2012, casi a fines de diciembre, es que el diagnóstico se hace por 3 parámetros. Aquí lo más importante es el dolor torácico típico, que ustedes ya conocen, es un dolor de tipo retroesternal,
intenso que puede irradiarse hacia mandíbula, hacia hombros, brazo izquierdo, región interescapular, y que no cede con ningún medicamento salvo con vasodilatadores que puede aliviar el dolor. En segundo lugar, el otro instrumento que nos ayuda es el electrocardiograma, es el que nos va a ayudar en las fases iniciales, porque recuerden que el electrocardiograma varía desde los 2-3 minutos de producido el infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que primero varía en el electrocardiograma en un infarto? Las ondas T, porque esas son las ondas T las que nos indican isquemia. Luego va a variar el segmento ST, que es el que nos indica lesión, y luego va a variar las ondas Q, que nos indican necrosis. Cuando ven ya las ondas Q, pues ya pasaron muchas horas, mínimo 6 a 8 horas de producido el evento. Y el tercer parámetro importante para definición del infarto agudo de miocardio es el dosaje de enzimas cardíacas, específicamente lo que es troponina. Pero cuando tenemos nosotros la sospecha clínica y electrocardiográfica de infarto agudo de miocardio, no esperamos a los resultados de la troponina para realizar revascularización. Eso también tienen que tenerlo presente, porque hay preguntas que vienen, que tratan de hacer confundir, ¿no? Es dolor más electrocardiograma. Nunca se espera los resultados de troponina para iniciar revascularización, porque la troponina recién es positiva a partir de la 6ª hora. La primera en elevarse es la mioglobina, pero eso es a las 3 horas de producido el evento. Y el CPK y CPKMB más o menos es alrededor también de las 3 horas, mientras que la troponina todavía se tarda en elevarse, ¿no? Entonces, no podemos esperar los resultados de la troponina cuando tenemos un dolor torácico típico con factores de riesgo cardiovasculares más un electrocardiograma positivo. Muy bien. Ahora, el infarto agudo de miocardio no solamente se divide en una clase, que el que tradicionalmente conocemos, que es el que se produce por placa aterosclerótica. Tenemos 4 clases de infarto agudo de miocardio. El primer tipo es producido por placa aterosclerótica. El segundo tipo es por una disminución de la demanda, un incremento en la demanda hacia el músculo cardíaco, por ejemplo, un estado de sepsis, un estado de shock de otra causa que hace que el corazón sea insuficiente y se produce infarto. El tercer tipo, producido durante el procedimiento de cateterismo cardíaco o angioplastía, y el cuarto tipo es el que se produce por la revascularización quirúrgica de las arterias coronarias. Entonces, esos son los 4 tipos de infartos, para que ustedes conozcan, no los voy a desglosar tanto, pero para que ustedes conozcan los 4 tipos de infarto agudo de miocardio que tenemos. El tipo 1 es el clásico de placa aterosclerótica. Muy bien. Entonces, tenemos producido aquí el dolor torácico típico, que se produce el patrón típico. O sea, vamos a hablar toda la exposición de lo que es IMA de tipo 1, producido por placa aterosclerótica. Normalmente ya va a ser una arteria que va a tener ya un daño de disfunción endotelial, donde se ha conformado una placa formada por lípidos, y estas placas, se produce un rompimiento de la placa y aquí se forma se activa toda la cascada de coagulación y se produce el trombo. Eso es lo que produce el infarto, por la formación de trombo en el IMA-ST elevado, ¿no? Por formación de trombo. Entonces, ¿este trombo qué va a hacer? Este trombo puede ocluir, con la misma formación del trombo, ya ocluir esa zona de la arteria, o puede migrar y ocasionar por embolismo el infarto de miocardio, es decir, migrar este coágulo hacia una zona más estrecha de la luz arterial y provocar además infarto. Muy bien. El dolor torácico típico que hemos conversado. Entonces, ya hemos visto la clasificación de lo que es el síndrome coronario agudo. Esas son las clasificaciones que realizan de angina estable, que es un paciente con enfermedad coronaria crónica, es decir, con lesiones en varios vasos, pero que son lesiones que no son severas y que el paciente tiene que hacer un esfuerzo máximo para que pueda producirse el dolor. Normalmente su actividad diaria no tiene dolor torácico. Los síndromes coronarios agudos, que viene a ser la angina inestable, ¿no? Que el paciente en reposo o en cualquier actividad mínima tiene dolor torácico asociado o no a cambios electrocardiográficos. El infarto agudo de miocardio, que puede ser el ST elevado o el ST no elevado, y la muerte súbita.
pacientes que no llegan al hospital, pero mueren, ¿no? O sea, mueren en casa y posteriormente ya en la necropsia se vio que fue por oclusión arterial. La isquemia silente, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos, ellos no reportan dolor, sin embargo se infartaron. Reportan un dolor atípico y sin embargo tienen un infarto de gran magnitud por todo el trastorno neurogénico que tienen este tipo de pacientes. Y esos pacientes pueden evolucionar a lo que es la falla cardíaca, provocando una dilatación de cavidades izquierdas o derechas, con una evolución edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, etcétera. Y otra situación importante, los pacientes con cardiopatía isquémica, ya aquellos ya que tuvieron el evento, es que van a desencadenar una serie de complicaciones como las arritmias cardíacas. Vamos a ver aquí. Muy bien, entonces la progresión de la placa del infarto que produce el infarto de miocardio, primero tenemos nosotros la presencia de una placa aterosclerótica que lo que ocasiona a nivel arterial es una obstrucción de la luz parcial. Las lesiones que son severas son aquellas que son por encima del 85%. Y estas placas, ¿qué pasa? Se fisuran y al fisurarse, al romperse la placa, se va a producir un estado de coagulación y por lo tanto la formación de trombos en el interior, que si son trombos de gran magnitud ocluyen, o si estas se rompen van a migrar hacia zonas más distales donde el diámetro de la arteria es más pequeña y por embolismo puede provocar finalmente el infarto, ¿no? En pocos casos, pero también se da, es que a pesar de haberse producido la formación de coágulo, el organismo empieza a liberar dentro de las fases del proceso de inflamación, pasando a la fase aguda, pasando a la fase crónica, empieza a liberar colágeno y otro tipo de sustancias de la fase de inflamación crónica y provoca un envolvimiento de esta zona trombótica y finalmente la placa se estabiliza, la cual no se rompe y obviamente no va a provocar una oclusión aguda, pero sí obviamente una isquemia crónica dependiendo de las demandas que el organismo requiera, ¿no? Muy bien. La angina de pecho, ¿cómo se diagnostica? Creo que esa pregunta está recontrafácil. Clínica, ¿no? El dolor torácico tiene características establecidas, ¿no? Pero esas características de dolor torácico, recuerden, no se da en un paciente diabético, ¿no? El diabético, cualquier dolor de pecho o de la cintura para arriba en realidad es infarto hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? En un diabético. Muy bien, entonces de la estratificación que yo les hablaba, esos son los factores de riesgo cardiovascular que son importantes para predecir el infarto, para predecir la enfermedad coronaria o para estratificar al paciente cuando ya tiene la enfermedad coronaria inclusive establecida, ¿no? Entonces vamos a tener lo que son los factores modificables y los que son los factores no modificables. Los modificables vamos a tener los hábitos de vida, tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Aquí es importante la cintura, el diámetro abdominal, el perímetro abdominal, perdón. La hiperlipidemia, básicamente los niveles de LDL por encima de 130, los niveles de HDL por debajo de 40, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, que forma parte de lo que es el síndrome metabólico, y la diabetes mellitus. Esos son los factores de riesgo cardiovascular modificables, ¿no? Los no modificables, la edad, más años, más posibilidad de infarto. Sexo, los varones son más predispuestos a lo que es el infarto, pero pasados los 45 años la mujer se iguala al varón. Los factores genéticos, la historia familiar. Y otros factores de riesgo que son raros, pero se ha dado casos de personas muy jóvenes con esos trastornos y que presentan infarto. En el hospital tuvimos, el más joven fue de 17 años, pero con este trastorno, ¿no? Entonces pueden infartarse también personas muy jóvenes, pero con alteraciones en cualquiera de estos ítems. Un incremento de la homocisteína, un incremento de la lipoproteína A, el fibrinógeno y la proteína C reactiva. Estos dos factores, el fibrinógeno y la proteína C reactiva, ¿hasta qué punto son fidedignos en una fase aguda de infarto de miocardio cuando estamos frente a un no habitual, es decir, un no diabético, un no hipertenso? Porque estos valores también se elevan en la fase aguda, son marcadores de fase aguda del infarto de miocardio, ¿no? Estos dos, tanto el fibrinógeno como la proteína C reactiva, son factores que se van a elevar en la fase aguda del infarto de miocardio. Muy bien.
En los pacientes que tienen, que padecen el infarto agudo de miocardio, dependiendo o en la fase aguda, dependiendo de cuál sea la descompensación, es que va a ser tratado el paciente, ¿no? Si el paciente llega en un estadio de shock cardiogénico, entonces vamos a tratarlo con vasopresores, inotrópicos, todo el manejo de shock. Si es un paciente que está en edema agudo de pulmón, priorizaremos los diuréticos y además también medicamentos inotrópicos positivos. Pero cuando este paciente ya evoluciona en el tiempo, hablamos más o menos entre el día 3 y en lo posterior, son pacientes que siempre van a recibir beta bloqueadores, igual que la falla cardíaca, IECAS o ARAS, los ahorradores de potasio, siempre y cuando la función sistólica está por debajo del 45%. Esos 3 fármacos son los que sí o sí reciben, al igual que las estatinas y los antiagregantes. Los digitálicos, los diuréticos de ACE, igual que la falla cardíaca crónica, no han demostrado disminución de la mortalidad en este tipo de pacientes. Sí los beta bloqueadores, sí los IECAS o los ARA2, sí los ahorradores de potasio. Entonces, cuando nosotros tenemos, un paciente de 60 años, asmático, hipertenso, hipercolesterolémico, ha presentado 2 episodios de ANGOR en relación con el esfuerzo, ¿cuál de los siguientes fármacos se excluirá en el tratamiento inicial? A ver, chicos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ahí les llama la atención? ¿Por qué? Porque les he dicho que beta bloqueador se tiene que utilizar en un paciente con enfermedad coronaria. Pero ¿por qué no podríamos utilizar un beta bloqueador en ese paciente? Asma bronquial, ¿no? Asma bronquial. Si aquí me hubiera colocado además que tiene disfunción sistólica moderada o severa del ventrículo izquierdo, no puedo utilizar, ¿qué otro fármaco no podría utilizar? Por su efecto inotrópico negativo. Verapamilo, ¿no es cierto? Si es que hubiera disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien. El tratamiento que se da de las estatinas, vamos a diferenciar antes de pasar a este cuadro, el tratamiento de lo que es el síndrome coronario agudo. Cuando nos llega un paciente con infarto agudo de miocardio, nosotros vamos a utilizar una serie de medicamentos sí o sí, ¿no? Dentro de ellos están los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Tenemos 3 antiagregantes plaquetarios aprobados, la aspirina, el clopidogrel y el prasugrel. La aspirina, ¿cuánto damos de dosis? Eso deben saber, chicos. ¿Cuánto? ¿No? Ese es en el crónico, en el estable. En la fase aguda, llega emergencia, ustedes leyeron el electrocardiograma y es un infarto, y ustedes están en emergencia. Los infartos, en la fase así aguda, no lo ve el cardiólogo, lo ve el que está en emergencia. O sea que todos debemos de saber qué dar en un infarto agudo de miocardio. Aspirina, dosis de carga, 325 miligramos. Clopidogrel, dosis de carga, 300 miligramos. Pero si es un paciente que va a entrar a cateterismo cardíaco, damos 600 miligramos. Las pastillas de clopidogrel vienen de 75 miligramos, así es que ya se imaginarán cuántas pastillas van a darle. O el prasugrel, que el prasugrel se da 60 miligramos y el prasugrel es preferido en pacientes diabéticos que van a entrar a cateterismo cardíaco. Entonces, por lo general, y lo que más disponemos en nuestro medio, es que damos aspirina más clopidogrel en dosis de carga. 300 miligramos de clopidogrel y 325 miligramos de aspirina. ¿Qué otro medicamento damos en la fase aguda? Estatinas, en dosis plenas. Atorvastatina, 80 miligramos. Además de eso, vamos a utilizar otro tipo de medidas en la fase aguda del miocardio, ¿no? Colocación de oxígeno, sea por cánula vinasal o de acuerdo a las necesidades que requiere el paciente. Se puede utilizar morfina para aliviar la ansiedad, calmar el dolor. Ya hemos utilizado la doble antiagregación, hemos utilizado la estatina. Si es un paciente que no está chocado, no está en edema agudo de pulmón ni en shock cardiogénico, se puede emplear ya beta bloqueadores. Pero si es un paciente shock o edema agudo de pulmón, no se utiliza beta bloqueadores. Y los IECAS, siempre y cuando el paciente esté compensado, vuelvo a reiterar. Ok. Y es diferente el tratamiento que damos, ahí me estoy olvidando lo que es el
¿cómo se llama? El anticoagulante, que viene a ser la heparina o la enoxaparina, ¿no? Tenemos en nuestro medio la enoxaparina, que se da 1 unidad por kilogramo de peso como dosis inicial. Y es diferente el tratamiento que vamos a dar ya de un paciente con enfermedad coronaria, o sea, infartado de manera crónica. En este tipo de pacientes vamos a utilizar, como el doctor dice, aspirina 100 miligramos, clopidogrel 75 miligramos, sus estatinas, que todavía se utiliza 80 miligramos hasta por el periodo de 1 año aproximadamente, dependiendo del tipo de tratamiento también que se haya realizado. Los antiagregantes también van en función al tipo de tratamiento, si fue reperfundido, vamos a utilizar los 2 antiagregantes todo 1 año. Si no fue reperfundido por angioplastía primaria o de rescate, entonces vamos a utilizar un solo antiagregante, sea aspirina o sea clopidogrel, y las estatinas que va a utilizar de manera permanente. Entonces, las estatinas, ¿en qué dosis vamos a utilizar o cuándo vamos a utilizar las estatinas? Como tratamiento hipolipemiante vamos a utilizar, primero se tiene que estratificar al paciente de acuerdo a la cardiopatía, si tiene o no tiene cardiopatía isquémica, y las metas o los objetivos del valor básicamente del LDL, que es el que nos interesa en cardiopatía isquémica, va en función a la presencia o no de cardiopatía isquémica. Entonces, cuando no tienen cardiopatía isquémica y además tienen menos de 2 factores de riesgo cardiovascular, la meta del LDL es por debajo de 160. Un paciente sin cardiopatía isquémica, pero tiene 2 factores de riesgo cardiovascular, la tablita que hemos visto anteriormente de hábitos modificables y no modificables, el valor debe ser por debajo de 130. Esto, chicos, este cuadrito es pregunta de examen. Y aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica, la meta ya es por debajo de 100. Entonces, ¿en qué casos instauramos este tratamiento médico? En los pacientes que tienen con cardiopatía isquémica, ya utilizamos el tratamiento farmacológico cuando tienen por encima de 130. Los que están sin cardiopatía isquémica con 2 factores, por encima de 160. Sin cardiopatía isquémica y sin factores de riesgo cardiovascular, cuando está por encima de 190. Las metas son cada vez más estrictas. Inclusive la tendencia es que sea aquí con cardiopatía isquémica por debajo de 70, el LDL, ¿no? Muy bien. La actitud indicada en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿qué es? Ya, chicos, eso así a ciegas. ¿Qué hacen cuando ven un paciente dolor torácico y elevación de ST? ¿Qué tienen que hacer? Díganlo fuerte, por favor. Reperfusión, ¿no es cierto? Contraindicado el test de esfuerzo. Obviamente, es un paciente que está en pleno infarto, no le vamos a pretender hacer una prueba de esfuerzo. La ecocardiografía va a quitar tiempo, pero en algunos casos incluso se hace la valoración ecocardiográfica. Pero la idea es que mientras más pronto hacemos el diagnóstico de IMST elevado, en nuestra mente está, no debemos perder músculo cardíaco. Más minutos, más horas, se pierde mayor cantidad de músculo cardíaco. Entonces, ¿qué hacer? Terapia de reperfusión. Hay que hacer también la monitorización electrocardiográfica, el seguimiento de marcadores de daño miocárdico, ¿no? Pero la actitud indicada es terapia de reperfusión. Yo creo que esto han visto durante la formación de pregrado, chicos, lo que es el cateterismo cardíaco, que básicamente acá vemos, por ejemplo, esa es una arteria descendente anterior, donde tiene una oclusión después de la salida de la primera diagonal, es una oclusión crítica, casi un 99% de obstrucción. Aquí la vemos ampliada, vemos esa placa que está obstruyendo el vaso, y a través del cateterismo cardíaco se instaura un balón, se insufla, se abre la placa y posteriormente se coloca el stent, que puede ser stent no farmacológico o un stent farmacológico. La tendencia es utilizar más el stent farmacológico, ¿no? Y de esta forma se garantiza la apertura del vaso que está comprometido. Cuando tenemos la fase aguda de un síndrome coronario, la idea es que tenemos 2 opciones, el cateterismo cardíaco o la cirugía de revascularización, si estuviéramos en el lugar óptimo, ¿no? Pero por lo general la reperfusión se va a hacer siempre con cateterismo cardíaco. Si fuera una enfermedad multivaso, se emplea cirugía de revascularización, pero a pesar de que sea un paciente que tenga una enfermedad multivaso, pero hay una lesión causal del infarto, ese vaso se abre por angioplastía primaria y luego ese paciente se programa para revascularización quirúrgica, ¿no? Muy bien.
Bueno, aquí quedó la arteria, lo que estaba así con su lesión crítica, y aquí la ven completamente permeable, ¿no? Muy bien, entonces habíamos comentado lo de las enzimas cardíacas que vienen a ser marcadores. Recuerden que las enzimas cardíacas también se elevan por otras causas, no solamente tienen que elevarse por infarto agudo de miocardio. Y para que en concreto ustedes se acuerden, es que cualquier lesión a nivel del miocardio puede elevar las enzimas cardíacas. Una miocardiopatía de cualquier índole puede elevar las enzimas cardíacas sin necesidad de que sea un síndrome coronario agudo. Entonces nos sirven más para excluir que para decir esto es un infarto. Dos, nos sirve para hacer el seguimiento, ¿no? De acuerdo a la evolución, también estratificamos la gravedad del paciente y el pronóstico de vida. La bioglobina es una de las primeras en elevarse, es la más inespecífica, pero es una de las primeras en elevarse. Luego tenemos el CPK total con el CPK-MB, que se eleva posteriormente. Esta tiene el pico máximo aproximadamente a las 24 horas, pero miren aquí que al tercer día ya estas enzimas están dentro de lo normal. La troponina T es y la I son unas de las que más tardíamente se elevan a partir de las 3 horas y es una de las que más tardíamente se hacen negativas. Aproximadamente al 14 días ya estos valores están dentro de rangos normales. Entonces, la enzima, digamos, ideal para tomar en el momento que ingresa un paciente con dolor torácico inicial va a ser la mioglobina, ¿no? Pero se toma el CPK-MB para hacer curva y se toma la troponina T para ver la evolución y la curva de las enzimas cardíacas. Recuerden que no debemos esperar estos valores cuando tenemos un dolor torácico típico y además un electrocardiograma sugerente. Muy bien, entonces estas son las curvas de las enzimas. La mioglobina es una de las primeras en elevarse, más o menos entre la primera y la segunda hora, y también es la primera en retornar a sus valores normales. Prácticamente al segundo día ya es normal. El CPK-MB demora unas cuantas horas más en elevarse y perdura un poco más de tiempo. Y la troponina finalmente es la enzima que permanece casi hasta el día 14 todavía, pero su pico máximo es en el segundo día, ¿no? ¿Por qué son tan importantes dosar las enzimas cardíacas? Porque podemos tener un paciente, vamos a suponer que ingresa un paciente con valores de troponinas con ligeramente incrementados. Se supone que al segundo día del infarto llegó a su pico máximo, ya estamos en el quinto día y la curva aquí va en descenso. En el quinto día presentó un poco de dolor torácico y la troponina nuevamente se elevó. ¿Qué nos estaría indicando? Que se está volviendo a infartar, ¿no es cierto? Porque su tendencia de la enzima cardíaca es que tiene que disminuir. Entonces, nos permite mucho para valorar la evolución del síndrome coronario, nos permite también para valorar su elevación, por ejemplo, más de 10 veces en un cateterismo cardíaco, nos indica que se está infartando en pleno procedimiento. Igual su elevación en cirugía cardíaca también nos indica que está habiendo un infarto durante el procedimiento de la intervención quirúrgica. Entonces, las enzimas nos indica pronóstico, nos indican también si es que el paciente se está volviendo a reinfartar o no. ¿Cuál de los siguientes marcadores cardíacos séricos es más útil para confirmar el diagnóstico de infarto del miocardio? La respuesta es la troponina T. Pero recuerden que la troponina, ahorita les voy a dar toda la lista de todo lo que puede causar elevación de las enzimas cardíacas, ¿ya? No solamente es la... miércoles, me equivoqué. Mujer de 81 años con disnea de 2 días. En el examen físico y rayos X, signos de insuficiencia cardíaca. Mujeres viejas a partir de los 50 años y diabéticos son los que tienen dolores torácicos inespecíficos, ¿no? Ellos no... Disnea puede ser sinónimo de infarto, sin necesidad de tener dolor torácico típico, ¿no? Pero cuando la mujer se infarta, si bien es cierto, hay más mujeres que van por dolor torácico por emergencia, y la mayoría no son infartos, pero cuando la mujer se infarta, el infarto es más grave, pues, ¿no? En el varón no es tan grave, ¿no? En la mayoría de casos. Bueno, mujer de 81 años con disnea de 2 días, en el examen físico y rayos X, signos de insuficiencia cardíaca. El día previo a comenzar los síntomas tuvo un episodio de dolor torácico de 4 horas de duración. ¿Cuál es el marcador más precoz que se eleva en las primeras 4 horas del infarto agudo de miocardio? Troponina
excluida. LDH no es un marcador que utilicemos. ¿Cuál es? Ah, la mioglobina, ¿no? Hemos dicho que es la primera en elevarse. ¿Cuál de los siguientes agentes se ha demostrado capaz de reducir la mortalidad y la aparición de un nuevo infarto? Aparición de un nuevo infarto. Cuando se administra a pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. A ver, vamos a analizar fármaco por fármaco. La respuesta es la de los betabloqueantes. Les dije inicialmente que los que reducen la mortalidad, ahorradores de potasio, YECAS y betabloqueantes. Los ahorradores de potasio y los YECAS lo que hacen es actúan a nivel del remodelamiento. ¿El remodelamiento qué significa? De que haya una adecuada cicatrización de esa zona infartada. Cuando no hay un buen remodelamiento, es decir, la cicatriz producida por el infarto no es buena, entonces el ventrículo, ¿qué va a pasar con esa cavidad? El ventrículo se va a dilatar, va a crecer y va a provocar falla cardíaca, y las zonas colindantes van a ser generadoras de arritmias. Recuerden que la zona infartada es zona muerta, es una zona que perdió su actividad eléctrica, su actividad estructural, su actividad contráctil, es una zona que no tiene ningún tipo de función. Pero las zonas colindantes pueden generar arritmias. Esa cicatriz puede provocar dilatación de las cavidades. Entonces, lo que hacen los YECAS o los ARAS y los ahorradores de potasio es remodelamiento. ¿Y qué hacen los betabloqueadores? Prolongan la diástole, esa es una forma como actúa también el infarto agudo de miocardio, y lo que hacen es prevenir un nuevo infarto. Entonces, los betabloqueantes son los que han demostrado además prevenir o la aparición de un nuevo evento. La nitroglicerina es un fármaco que se utiliza en la fase aguda, pero con la finalidad de aliviar el dolor por su vasodilatación que produce. Ya la dioxina ya saben cómo actúa. El verapamilo y el nifedipino por lo general no lo usamos, ¿no? Porque depende mucho de la función sistólica